No dudó en levantar el pie y golpearla en las costillas allí mismo, en el suelo del bar, mientras todos miraban. Ella no gritó, no se quedó en el suelo como si supiera algo que él no sabía, porque en el momento en que él la pateó, las puertas detrás de él ya se estaban abriendo y el hombre que entraba era dueño de mucho más que el bar en el que se encontraba. Si esta historia te ha enganchado, asegúrate de pulsar el botón de suscribirse para no perderte lo que viene a continuación. Mañana publicaré otra historia inolvidable. Y ya que estás aquí, entra en los comentarios y dime desde dónde nos estás viendo. Me encanta ver a nuestra comunidad de todo el mundo. Muy bien, volvamos a la historia. Oye, muévete. El empujón llegó sin previo aviso. Diana tropezó hacia un lado y su hombro se estrelló contra la barra del bar. Los vasos tintinearon. El hielo chocó contra el cristal. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Las risas se apagaron en las gargantas y las cabezas se giraron. Kenneth Clark se alzaba sobre ella, con el aliento cargado de whisky y de algo más oscuro, un derecho que se había convertido en crueldad con el paso del tiempo. Llevaba la chaqueta del traje abierta, la corbata aflojada, la cara enrojecida por el alcohol y con esa confianza que da no haber afrontado nunca las consecuencias de sus actos. ¿Todavía no puedes mantenerte en pie? Se burló en voz alta para que todo el bar lo oyera. Su voz tenía el mismo tono burlón que ella recordaba de hacía años, el que solía hacerla encogerse. Hay cosas que nunca cambian, ¿eh? Diana se agarró a la madera pulida, con las palmas de las manos planas y respirando con calma. A su alrededor, el cálido resplandor ámbar del Tiger's Den de repente se volvió frío. El letrero de neón detrás de la barra, con letras rojas y doradas que deletreaban el nombre del bar, proyectaba sombras duras sobre el rostro de Kenneth, haciéndolo parecer casi teatral en su crueldad. La gente miraba. Un hombre con una camisa a cuadros se rió nerviosamente y luego apartó la mirada. Una mujer en una mesa cercana le susurró algo a su acompañante. El camarero se quedó paralizado a mitad de servir, con la botella suspendida en el aire. Otros volvieron a sus bebidas, avergonzados de presenciar la escena, pero sin querer intervenir. Kenneth dio un paso más cerca. Sus zapatos de vestir, caros pero desgastados en los talones, rozaban el suelo de madera. ¿Qué pasa? ¿Se te ha comido la lengua el gato? ¿O la vida te ha enseñado por fin a mantener la boca cerrada? Diana se enderezó lentamente, su chaqueta de cuero gastada crujiendo suavemente con el movimiento. Mantuvo la mirada baja, no por miedo, sino por cálculo. Sus vaqueros estaban descoloridos, sus botas negras rayadas. Para todos los que la observaban, parecía exactamente lo que Kenneth quería que vieran. Alguien que había sido roto y se había quedado así. No quiero problemas, Kenneth, dijo en voz baja. Eso solo lo avivó. Su rostro se retorció con algo desagradable, algo que había estado esperando años para este momento. ¿Problemas? ¿No quieres problemas? Se rió con dureza y desdén. Tú eres un problema, siempre lo has sido, un desastre andante. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de cuando perdiste tu trabajo? ¿Cuando murió tu viejo y viniste llorando a mí? Diana apretó la mandíbula, pero no respondió. Intenté ayudarte, continuó Kenneth, alzando la voz. Intenté hacer algo por ti, pero eras demasiado débil, demasiado patético. Nos hice un favor a los dos cuando me fui. Algunos clientes se movieron incómodos. Un hombre se levantó como para intervenir, pero su amigo lo agarró del brazo y lo volvió a sentar. Nadie quería verse involucrado en esto. Kenneth se volvió hacia la sala, con los brazos abiertos como un artista. Esto es lo que pasa cuando no aprendes cuál es tu lugar. La vida te alcanza. Terminas justo donde empezaste, solo, arruinado y sin valor. Luego levantó el pie y le dio una patada. El impacto alcanzó a Diana en las costillas, justo debajo del brazo izquierdo. No lo suficientemente fuerte como para romperle nada, pero sí para tirarla al suelo. Cayó sobre una rodilla y extendió la mano para apoyarse. El cristal crujió bajo su palma. Alguien había tirado una botella que se había roto y nunca se había limpiado adecuadamente. El sonido resonó más fuerte que la máquina de discos de la esquina, más fuerte que las conversaciones en voz baja, más fuerte que la sangre que le latían en los oídos.
El dolor se extendió por su costado, agudo y ardiente. Pero Diana no gritó, no suplicó. Apretó la palma de la mano contra el suelo, pegajoso por la cerveza derramada y los años de uso, y respiró lentamente por la nariz. Inspiró, expiró, controlada. Porque sabía algo que Kenneth no sabía, algo que nadie en ese bar podía imaginar. Ya no era impotente. Su teléfono vibró una vez contra su cadera, una suave vibración que solo ella podía sentir. No necesitaba mirarlo para saber lo que decía. Había sentido ese mismo patrón cientos de veces antes. Ya voy. Kenneth se paró frente a ella, con el pecho agitado, mirándola con satisfacción escrita en cada línea de su rostro. Esto era lo que él quería. Esta era la confirmación que necesitaba, de que había tenido razón todo el tiempo, de que ella se merecía todo lo que le había pasado. Quédate abajo, dijo. Ahora más tranquilo, casi amable. Eso lo empeoró de alguna manera. Ese es tu lugar. Diana levantó la cabeza lentamente. Su cabello rubio miel le caía sobre un ojo. Pero a través de los mechones, ella lo miró con algo que no era miedo. Algo que Kenneth no podía identificar. Lástima, tal vez, o certeza. El bar se había quedado completamente en silencio. Incluso la máquina de discos parecía haberse rendido. Las últimas notas de una canción de blues olvidada se desvanecieron en la nada. La gente miraba, algunos con sus teléfonos grabando. Otros parecían enfermos, avergonzados de haber visto y no haber hecho nada. Entonces el aire cambió. Al principio fue sutil, un cambio de presión, como una tormenta que se avecinaba desde algún lugar oscuro y lejano. Las conversaciones que habían comenzado a reanudarse se apagaron de nuevo. Alguien cerca de la puerta se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Las puertas de la guarida del tigre se abrieron de par en par. 3 hombres entraron primero. Se movían con un silencio que hacía que la sala contuviera la respiración. De hombros anchos, vestidos con trajes negros que parecían costar más que los coches de la mayoría de la gente. Sus rostros eran de piedra, sus ojos escaneaban la sala con distanciamiento profesional. Uno tenía el pelo muy corto y una cicatriz en la ceja izquierda. Otro era calvo, corpulento, con las manos colgando a los lados como armas a la espera de ser utilizadas. El tercero llevaba gafas de sol oscuras, a pesar de la tenue iluminación. Tenía la mandíbula apretada como el granito. Se desplegaron en abanico, flanqueando la entrada. Luego llegó el cuarto hombre. No se apresuró, no lo necesitaba. Traje negro perfectamente ajustado a su atlética complexión. Camisa blanca abierta en el cuello, sin corbata. Cabello oscuro peinado hacia atrás. Ligera barba incipiente sombreando su mandíbula. Pero fueron los tatuajes lo que llamó la atención. Tinta trepando por su cuello como advertencias escritas en un idioma que todos entendían, pero que nadie pronunciaba en voz alta. Serpientes y calaveras y palabras en español que prometían cosas que era mejor no decir. Sus ojos recorrieron la habitación una vez, fríos, calculadores. Luego se fijaron en Diana, en el suelo. Todo lo demás dejó de existir. Kenneth se volvió, con su sonrisa burlona aún en su lugar, pero empezando a agrietarse por los bordes. ¿Qué demonios es esto? ¿Algún tipo de equipo de rescate? El hombre del traje negro no respondió. Cruzó la habitación con pasos mesurados, el cristal crujiendo bajo sus caros zapatos de cuero. Cuando llegó junto a Diana, se arrodilló a su lado, con movimientos tan suaves que contrastaban con todo lo demás en él. «Háblame», dijo en voz baja. Su voz era grave, controlada, casi tierna. Diana lo miró y algo pasó entre ellos, algo privado, algo que hizo que el aire se cargara de tensión. Kenneth se rió, pero ahora sonaba mal, incierto. «¿Qué es esto? ¿Eres su nuevo novio?» El hombre del traje negro se levantó lentamente y se volvió hacia Kenneth. Se ajustó los puños con cuidado deliberado. Y cuando finalmente habló, su voz era suave como la seda y afilada como el cristal roto. «Mi esposa». La palabra aplastó la habitación. La palabra flotó en el aire como el humo después de un disparo. «Esposa», el rostro de Kenneth se quedó paralizado por un momento. Luego se retorció en una expresión entre la incredulidad y la burla.
Esposa. Ella señaló a Diana con desdén, pero su mano tembló ligeramente. Qué bonito, muy bonito. ¿La recogiste en algún evento benéfico? El hombre del traje negro no respondió. Extendió la mano hacia Diana y la ayudó a levantarse con una delicadeza que parecía imposible en alguien que parecía esculpido en piedra y violencia. Diana se puso de pie y aceptó la chaqueta que él le colocó sobre los hombros. La tela aún conservaba su calor. Podía sentir todas las miradas del bar sobre ella, pero por primera vez en años no se sentía expuesta. Se sentía protegida, pero por dentro, viejas heridas se estaban abriendo. 5 años antes, Diana había creído en el amor una vez. Creía en él como se cree en la gravedad o en el amanecer, algo fundamental, incuestionable, permanente. Kenneth había sido encantador al principio, atento. La llevaba a cenar a sitios que ella no podía permitirse. Pedía vino, decía que sabía de él. Hablaba de un futuro que parecía el sueño de otra persona, pero que parecía tan cercano que casi se podía tocar. Eres demasiado buena para ese trabajo, le decía, al verla llegar a casa agotada tras los turnos dobles en la cafetería. Te mereces algo mejor. Ella le creyó. Cuando su jefe le redujo las horas, Kenneth la animó a dejar el trabajo. Yo te mantendré, le prometió. Solo hasta que encuentres algo mejor, algo que te merezcas. Así que ella dejó el trabajo. 2 semanas después, su padre sufrió un derrame cerebral. Diana recordaba el pasillo del hospital, las luces fluorescentes zumbando sobre su cabeza, el olor a desinfectante y desesperación, su teléfono pegado a la oreja mientras llamaba a Kenneth, con la voz quebrada. Te necesito, le susurró. Por favor, no puedo hacer esto sola. Estoy ocupado, le respondió él, distraído. ¿Puede esperar? Su padre murió 3 días después. Kenneth vino al funeral, se quedó 20 minutos y se marchó antes del entierro. No puedo estar rodeado de tanta negatividad ahora mismo, le dijo más tarde. De pie en su apartamento, el que él la había convencido de alquilar porque era perfecto para ellos, a pesar de que su nombre nunca figuraba en el contrato. Me estás hundiendo, Diana. Estoy intentando construir algo aquí y tú estás estancada. Ella estaba sentada en el sofá que su padre le había regalado cuando se mudó, el único mueble que había conservado de su antigua vida. Acabo de perder a mi padre, dijo con voz hueca. Solo necesito tiempo. ¿Tiempo? Kenneth se rió, pero no había humor en ello. No tienes tiempo, no tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes nada. Cogió su chaqueta del respaldo de la silla. Lo intenté, Diana. Dios sabe que lo intenté, pero no puedo salvar a alguien que no se salva a sí mismo. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Ese clic resonó durante meses. Diana había aprendido lo que se sentía al tocar fondo. Se sentía como estar sentada en un apartamento vacío, con una notificación de desahucio sobre la mesa y la factura del funeral de su padre sin pagar. Se sentía como solicitar 30 trabajos en una semana y no recibir ninguna respuesta. Era como estar de pie en la ducha completamente vestida porque no recordabas cuándo fue la última vez que tuviste la energía para desvestirte. Era como ser invisible. Algunas personas se rompen y se hacen añicos. Otras se rompen y se transforman en algo más duro. Diana eligió lo segundo. Vendió todo, muebles, joyas, libros, la televisión que Kenneth le había regalado, pero que en realidad nunca pagó por ello. Abandonó la ciudad con $400 en efectivo y un billete de autobús a un lugar donde nadie la conocía. Trabajó, limpió habitaciones de hotel, sirvió mesas, aprendió español de las mujeres que trabajaban con ella, aprendió a leer a las personas de los hombres que la subestimaban, aprendió que el silencio podía ser una forma de fuerza. Desapareció deliberadamente, por completo. Y en esa desaparición encontró algo que Kenneth había intentado quitarle. A sí misma, presente, de pie ahora en la guarida del tigre, compuesta la chaqueta de su marido. Diana sintió el peso de esos años posarse sobre ella como una armadura. Kenneth no sabía nada de esto. Nunca preguntó a dónde había ido. Nunca se preguntó si había sobrevivido. En su mente,
Ella simplemente había dejado de existir, y su inexistencia demostraba que había hecho bien en marcharse. Ahora la miraba como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. El hombre que estaba a su lado, Ramón Molina, aunque Kenneth aún no sabía ese nombre, mantenía la mano ligeramente apoyada en la espalda de Diana. No es posesivo, es protector. Hay una diferencia. ¿Estás bien?, preguntó Ramón, en voz tan baja que solo ella podía oírlo. Diana la asintió con la cabeza, pero luego se dio cuenta de que eso no era suficiente. Sí, dijo, con una voz más firme de lo que se sentía. Estoy bien. La mandíbula de Ramón se tensó de forma casi imperceptible. Le había preguntado si estaba bien físicamente. Su respuesta le había dicho lo que necesitaba saber. Estaba herida, pero podía funcionar. Eso era lo único que importaba por ahora. Ya se ocuparía en lo demás más tarde. Kenneth seguía hablando, con la voz cada vez más alta. Esto es una locura. No puedes simplemente... ¿Quién te crees que eres, tío? ¿Crees que puedes entrar aquí así como así? ¿Y Kenneth? La voz de Diana cortó su verborrea como una cuchilla atraviesa la seda. Se detuvo, con la boca entreabierta. Ella dio un paso adelante, saliendo ligeramente de debajo de la chaqueta de Ramón. La luz ámbar del bar iluminó su rostro, resaltando la tenue cicatriz a lo largo de la mandíbula que se había hecho en un accidente en la cocina en Albuquerque. La nueva dureza en sus ojos que Kenneth no reconocía. Una vez me preguntaste por qué siempre era tan débil, dijo en voz baja. ¿Por qué? No podía ser más fuerte, ser mejor. Kenneth se movió incómodo. Intentaba ayudar. Intentabas quebrarme, le interrumpió Diana. No alzó la voz, pero había algo en ella que hacía que la gente se inclinara hacia adelante para escuchar, porque mi debilidad te hacía sentir fuerte. Mi necesidad te hacía sentir necesario. Cuando lo perdí todo, no viste a alguien a quien ayudar. Viste un lastre. Eso no es cierto. Me has echado esta noche porque pensabas que seguía siendo esa chica. Diana dio otro paso adelante. Kenneth retrocedió instintivamente. Pensabas que aún podías hacerme pequeña. Los tres hombres vestidos con trajes negros no se habían movido, pero su presencia parecía ocupar ahora más espacio, presionando desde los bordes de la habitación. Pero ya no soy ella, continuó Diana. Sobreviví a ti, Kenneth. Sobreviví a perderlo todo. Me reconstruí pieza a pieza en lugares que nunca verás, con gente que nunca conocerás. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Y entonces encontré a alguien que vio fuerza donde tú viste debilidad. Ramón permaneció inmóvil, pero sus ojos nunca se apartaron del rostro de Kenneth. La voz de Diana bajó hasta ser apenas un susurro. Sin embargo, de alguna manera, todos la oyeron. Esta noche, tomaste una decisión. Elegiste la violencia. Elegiste la crueldad. Elegiste hacer daño a alguien que creías indefenso. El rostro de Kenneth se había puesto pálido. El sudor le perleaba en la frente. Elegiste mal. Las puertas del bar se cerraron con un clic. Se bloquearon. El sonido de las cerraduras al activarse fue suave. Solo un clic sutil en la entrada principal y otro en la puerta lateral, cerca de los baños. La mayoría de la gente no se habría dado cuenta. Todos se dieron cuenta. Los ojos de Kenneth se dirigieron rápidamente hacia las salidas. Luego volvió a mirar a los tres hombres vestidos con trajes negros que se encontraban estratégicamente situados alrededor de la sala. El calvo que estaba cerca de la puerta principal permanecía de pie con las manos juntas delante de él y el rostro inexpresivo. El que tenía una cicatriz en las cejas se había movido para bloquear la salida lateral sin que nadie lo viera. El tercero, que seguía llevando gafas de sol, se apoyó en la máquina de discos con los brazos cruzados. «Esperen», dijo Kenneth, alzando la voz. «Esperen, esto es... No pueden encerrar a la gente aquí. Es ilegal. Es secuestro». Ramón Molina terminó la frase por él en tono coloquial. «Secuestro ilegal». Inclinó ligeramente la cabeza, como si realmente estuviera considerando la pregunta. «Tienes razón, esos son delitos graves». Dejó que el silencio se prolongara. También lo es la agresión. El camarero, un hombre delgado de unos 50 años con una coleta gris,
Dejó lentamente el vaso que fingía estar limpiando y se alejó de la barra. Una pareja que estaba cerca de la ventana cogió sus abrigos sin que se lo dijeran. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo cuando el hombre con cicatrices negó con la cabeza. Volvieron a sentarse. Ramón pasó junto a Diana. Sus pasos eran mesurados y pausados. Sus zapatos apenas hacían ruido sobre el suelo de madera, a pesar de los cristales rotos esparcidos por él. Era alto, no imponente, pero sólido, con el físico de alguien que había aprendido a pelear en lugares donde perder significaba desaparecer. Los tatuajes de su cuello parecían cambiar bajo la luz ámbar. Una serpiente enroscada alrededor de unas letras que Diana sabía que deletreaban los nombres de los muertos. No víctimas, hermanos. Kenneth retrocedió hasta chocar con un taburete de bar, que casi volcó. Mira, tío, no sé qué te ha dicho, pero a mí no me ha dicho nada. Raone se detuvo a unos 2 metros, con las manos colgando a los lados. Lo vi. Todos lo vimos. Señaló la sala sin apartar la mirada de Kenneth. Empujaste a mi mujer, la humillaste en público. Su voz seguía siendo tranquila, casi agradable. Luego la pateaste mientras estaba en el suelo. No sabía que estaba casada. Ramón terminó. ¿Esa es tu defensa? ¿Que agredes a las mujeres siempre y cuando no conozcas a sus maridos? Una risa nerviosa escapó de algún lugar al fondo del bar, rápidamente sofocada. La cara de Kenneth se sonrojó. No es eso lo que quería decir. Quería decir que no sabía que estaba casada con dos. Se calló porque en realidad no lo sabía. No sabía quién era Ramón. No entendía qué nombre tenía peso en esta ciudad, qué colores significaban territorio, qué significaba el silencio. Pero empezaba a intuirlo. Ramón Molina tenía reglas. Había construido un imperio sobre ellas. Regla número 1. Respetar la jerarquía. Desde los traficantes callejeros hasta los contables y los camioneros, todos tenían su lugar. Y permanecer en ese lugar te mantenía con vida. Regla 2. Honrar el código. Nada de niños, nada de civiles a menos que se metieran en el juego. Nada de violencia innecesaria. Limpio, eficiente, profesional. Regla 3. La familia es sagrada. No necesariamente la familia de sangre, aunque eso también importaba, sino la familia que elegías, la familia que construías, la gente a la que protegías, porque protegerlos era lo único que hacía soportable el resto de la oscuridad. Diana era familia. Había entrado en su vida como un fantasma, trabajando en un restaurante que él poseía a través de 6 sociedades ficticias. Servía las mesas como si fuera invisible, sin hacer preguntas sobre los hombres trajeados que venían después del cierre, sin escuchar conversaciones que no debía oír. Él se fijó en ella porque ella no intentaba llamar la atención. Una noche, 3 hombres empezaron a armar jaleo. Estaban borrachos, gritaban y tocaban al personal. Los hombres de Ramón estaban a punto de intervenir cuando Diana se interpuso. No gritó, no amenazó, solo sonrió y dijo algo demasiado bajo para que Ramón pudiera oírlo. Los 3 hombres palidecieron, pagaron la cuenta y se marcharon. Más tarde, Ramón le preguntó qué había dicho. Les dije que al dueño no le gustan los líos. Diana respondió, limpiando su mesa, y que limpiar líos aquí significa que alguien tiene que fregar sangre del suelo. Les pregunté si querían ser el lío. Ramón se había reído. Se había reído de verdad. ¿Sabes quién soy?, le había preguntado. Todo el mundo sabe quién es usted, señor Molina. Y no tiene miedo. Diana le miró a los ojos, le miró de verdad, sin retroceder, sin fingir. He tenido miedo antes. Miedo de verdad. El tipo de miedo que te hace sentir pequeño. Esto, ella hizo un gesto alrededor del restaurante. Estos solo son negocios. 6 meses después, él la invitó a cenar. Una cena de verdad, no por negocios. Ella dijo que sí, pero le hizo esperar 2 semanas porque necesitaba pensarlo. Nadie hacía esperar a Ramón Molina. Esperó. Un año después, le pidió que se casara con él en un jardín donde no crecía nada más que rosas blancas y la verdad. Ella dijo que sí inmediatamente, pero le temblaban las manos cuando cogió el anillo. No soy quien tú crees, le susurró. Sé exactamente quién eres, respondió Ramón.
Eres alguien que sobrevivió a algo que debería haberte destruido. Eres alguien que aprendió a mantenerse en pie cuando el mundo quería que te arrodillaras. Le besó los nudillos, marcados por el trabajo en el restaurante y viejas heridas. Eres alguien a quien vale la pena proteger. Kenneth no sabía nada de esto. No podía saberlo. Lo único que sabía era que el hombre del traje negro lo miraba como un cirujano mira un tumor. Algo que hay que extirpar, no razonar. Lo siento, Kenneth soltó de golpe. Vale, lo siento, estaba borracho, fui estúpido. No quería decir sí, lo hiciste. La voz de Ramón cortó las excusas como un cuchillo corta la seda. Pensabas cada palabra, cada acción. Lo disfrutaste. Kenneth abrió la boca. La cerró. La pateaste porque pensaste que era impotente. Raone continuó. Pensaste que no habría consecuencias. Nadie a quien responder. Pensaste que podías hacerle daño y marcharte como si nada hubiera pasado. Dio un paso más. Te equivocaste en todo. El matón calvo que estaba junto a la puerta cambió de postura. Un movimiento sutil que, sin embargo, atrajo todas las miradas de la sala. El mensaje era claro. Nadie se iría hasta que esto terminara. Diana permaneció cerca de la barra. La chaqueta de Ramón aún cubría sus hombros. Observaba a Kenneth con una expresión que no era del todo satisfacción, ni del todo lástima, algo más complicado, algo que parecía un cierre que se acercaba desde la distancia. Raone la miró, con una pregunta silenciosa en los ojos. Ella asintió una vez, permiso concedido. Raone volvió a mirar a Kenneth, y cuando volvió a hablar, su voz transmitía una certeza absoluta. ¿Sabes cuál es el problema de los hombres como tú? Kenneth no respondió. Confundís la amabilidad con la debilidad. Veis a alguien que no se defiende y dais por sentado que no puede hacerlo. Pero Diana no se defendió esta noche porque no necesitaba hacerlo. Sonrió, pero no había calidez en ello. Me tiene a mí. Ramón chasqueó los dedos una vez. Los tres matones se movieron. Los matones no se apresuraron. No era necesario. Kenneth tropezó hacia atrás, tirando el taburete de la barra que tenía detrás. Este cayó con estrépito contra el suelo de madera, un sonido agudo y definitivo en medio del silencio. Espera un segundo. Pero Ramón levantó una mano y los tres hombres se detuvieron donde estaban, paralizados a medio paso como estatuas a las que se les había dado vida temporalmente y luego se les había revocado. Todavía no, dijo Ramón en voz baja. El alivio de Kenneth duró exactamente 2 segundos antes de darse cuenta de que esto era peor. La espera, la anticipación, el saber que esos hombres se moverían cuando se les ordenara y ni un momento antes. Ramón pasó junto a Kenneth sin mirarlo y se dirigió a la barra. Hizo un gesto al camarero, que se acercó con evidente renuencia. Bourbon, solo, 2 vasos. Las manos del camarero temblaban mientras servía. Ramón aceptó los 2 vasos y los llevó hasta donde estaba Diana. Le entregó uno y luego tocó el borde de su vaso con el de ella. A sobrevivir, dijo en voz baja. Los dedos de Diana se tensaron alrededor del vaso. Por sobrevivir, repitió ella. Bebieron mientras Kenneth observaba, confundido y aterrorizado a partes iguales, mientras todo el bar observaba, mientras la ciudad seguía girando ajena a todo. Sin saber que dentro del Tiger's Den se estaba decidiendo el destino de un hombre entre buen Borbón y cristales rotos. El imperio de Ramón Molina no se había construido sobre la violencia, aunque ésta formaba parte de sus cimientos. Se había construido sobre el entendimiento, comprensión de que todas las ciudades tienen fronteras invisibles, que todos los barrios tienen en una jerarquía, que el poder no se basa en quién grita más fuerte, sino en quién susurra y se hace oír. Controlaba 6 distritos en el Corredor Sur. No oficialmente, ningún mapa mostraba su territorio, ningún documento gubernamental llevaba su nombre, pero las personas importantes lo sabían. Los traficantes sabían cuáles eran sus esquinas. Los propietarios de clubes sabían qué establecimientos pagaban tributo. Los policías sabían qué delitos investigar y cuáles archivar y olvidar. La operación de Ramón era una máquina de precisión milimétrica. Las drogas se movían a través de canales más limpios que la mayoría de los negocios legítimos.
El dinero fluía a través de lavaderos de coches, lavanderías, restaurantes, empresas de construcción, cada uno rentable por derecho propio, cada uno con un propósito secundario. Empleaba a 200 personas directamente y a otras 500 indirectamente. Nunca había pasado un día en la cárcel. No era suerte, era disciplina. Sus hombres eran profesionales. El calvo que estaba junto a la puerta, Ernesto, llevaba 12 años con él y le había salvado la vida en un almacén de Juárez cuando un trato salió mal. El que tenía cicatrices, Leo, era un exmilitar, por razones que seguían siendo secretas, reclutado porque entendía la cadena de mando y mantenía la boca cerrada. El de las gafas de sol, Mateo, era el más joven, apenas tenía 30 años, pero tenía un don para leer las situaciones, para saber cuándo intensificar y cuándo calmar las cosas. Los tres morirían por Ramón sin dudarlo, pero lo más importante es que los tres sabían cuándo no matar. Esa distinción era lo que separaba a la organización de Ramón del caos que había consumido a tantas otras. No gobernaba solo a través del miedo, gobernaba a través del respeto, de la justicia, de la comprensión de que la lealtad fluye en dos direcciones. Proteges lo tuyo, a tu familia, a tu gente, tu territorio. Diana era su familia y Kenneth había violado todas las reglas que importaban. Ramón dejó su vaso vacío en la barra y finalmente dirigió toda su atención a Kenneth. El peso de esa mirada hizo que Kenneth diera un paso atrás involuntariamente. ¿Sabes quién soy?, preguntó Ramón. Kenneth negó con la cabeza y luego se detuvo, con la incertidumbre reflejada en su rostro. He oído el nombre de Molina. ¿Y tú? No era una pregunta. Kenneth tragó saliva. Mira, si lo hubiera sabido, si hubiera tenido la menor idea, habrías hecho exactamente lo mismo. La voz de Ramón seguía siendo conversacional, casi amable. Porque los hombres como tú no calculan el riesgo, calculan la audiencia. Viste a Diana sola, vestida con sencillez, y viste una oportunidad para sentirte poderoso. Dio un paso más hacia ella. Lo que no viste fue el anillo de boda. La mano izquierda de Diana descansaba sobre su copa, y allí estaba, una alianza de platino con un solo diamante, modesta según algunos estándares, pero inconfundible. La había llevado puesta todo el tiempo. Los ojos de Kenneth se posaron en el anillo y se abrieron con sorpresa al darse cuenta. Había estado tan concentrado en su rostro, en hacerla sentir pequeña, que había pasado por alto el único detalle que importaba. No lo hice, comenzó Kenneth, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Ramón continuó como si Kenneth no hubiera hablado. Hace tiempo dejaste a mi esposa cuando más te necesitaba, cuando murió su padre, cuando lo perdió todo. Kenneth palideció. ¿Cómo lo...? Ella me lo dijo. La expresión de Ramón no cambió. No porque ella quisiera venganza. Diana no funciona así. Me lo contó porque le pregunté por su pasado y ella no me miente. Miró a Diana. Algo suave pasó por sus ojos antes de que se endurecieran de nuevo. Me habló de un hombre que aprovechó su bondad y la llamó debilidad, que se ganó su confianza y la llamó estúpida, que la dejó sin nada y la convenció de que era culpa suya. Kenneth dio otro paso atrás y chocó contra la barra del bar. Era joven, era estúpida. La gente cambia, ¿de verdad? Ramón ladeó ligeramente la cabeza. Porque esta noche, 5 años después, la has visto y tu primer instinto ha sido la violencia. No la curiosidad por saber dónde había estado, no el alivio de ver que estaba bien, la violencia. La palabra flotaba en el aire como la espada de un verdugo. Cometí un error, susurró Kenneth. Cometiste varios. La voz de Ramón se volvió más grave, más baja, más peligrosa. Pero tu mayor error fue suponer que Diana seguía sola, seguía indefensa, seguía siendo alguien a quien podías hacer daño sin consecuencias. Asintió a Ernesto, que sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Un teléfono. Pulsó la pantalla varias veces y luego se lo mostró a Kenneth. En la pantalla había una fotografía. Kenneth entrando en un edificio de apartamentos. Fecha. Hace 3 días. Otro deslizamiento. Kenneth entrando en su coche.
Otra fecha, otro deslizamiento. Kenneth en un bar, no este. Otro diferente al otro lado de la ciudad. Te hemos estado vigilando, dijo Ramón con indiferencia, ya que Diana había mencionado que volvería a la ciudad por si acaso el pasado decidía resurgir. Kenneth miró fijamente el teléfono, comprendiendo poco a poco. ¿Sabías que estaría aquí? No, pero sabía que seguías viviendo en la zona, que seguías frecuentando los mismos lugares, que seguías moviéndote por el mundo como alguien a quien nunca se le ha pedido cuentas. Ramón le quitó el teléfono a Ernesto, estudió la pantalla y se lo guardó en el bolsillo. Cuando Diana me envió un mensaje esta noche, una sola palabra, problemas, supe exactamente de qué tipo. Se acercó aún más, ahora a menos de 1 metro de Kenneth. Esto es lo que tienes que entender. No solo sé dónde estabas hace 3 días, sé dónde vives, dónde trabajas, dónde vive tu madre en la residencia asistida de Maple Street, dónde enseña tu hermano en el instituto de Riverside, dónde trabaja tu exnovia Jaime en el juzgado. La respiración de Kenneth se aceleró. ¿Me estás amenazando? Te lo estoy explicando. El tono de Ramón no cambió en ningún momento. Te estoy explicando que existes en mi ciudad a mi discreción, que cada calle por la que caminas, cada bar en el que bebes, cada respiro que tomas es porque yo te lo permito. Se inclinó ligeramente y añadió, esta noche me has hecho reconsiderar ese permiso. Las piernas de Kenneth se doblaron. No cayó, sino que se derrumbó, deslizándose hasta quedar sentado contra la barra. Las piernas se le extendieron delante como las de un títere al que le han cortado los hilos. El sudor le corría por la cara y le empapaba el cuello. Por favor, susurró, por favor, tengo una familia. No, no la tienes. La corrección de Ramón fue objetiva, casi aburrida. Tienes una madre a la que visitas 2 veces al año, un hermano con el que no has hablado en 6 meses, una exnovia que cambió su número específicamente para evitarte. Eso no es una familia. Son solo personas que comparten tu sangre o tu historia y desearían no hacerlo. Kenneth abrió y cerró la boca en silencio. Raone se agachó, poniéndose a la altura de sus ojos. Tan cerca, Kenneth pudo ver los detalles que antes se le habían escapado. La delgada cicatriz a lo largo de la mandíbula de Ramón, las canas en las sienes, la absoluta ausencia de piedad en sus ojos oscuros. Pero tienes razón al tener miedo, dijo Ramón en voz baja, porque sí tengo familia. Y le hiciste daño, no lo sabía, deja de decir eso. La voz de Ramón seguía siendo suave, pero algo en ella hizo que Kenneth se estremeciera. Decir que no sabías que era mía es lo mismo que decir que le habrías hecho daño si no hubiera pertenecido a nadie. Eso no es una defensa, es una confesión. Diana se movió entonces y se colocó junto a Ramón. Miró a Kenneth y por un momento, algo complicado se reflejó en su rostro. No era satisfacción, ni tampoco lástima, sino algo más parecido al reconocimiento, al ver quién era realmente alguien y aceptar que, de todos modos, lo habías amado alguna vez. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Preguntó. ¿El día que te fuiste? Kenneth la miró fijamente, con el rostro inexpresivo por el miedo. Dijiste que te estaba arrastrando hacia abajo, que estaba estancada. La voz de Diana era firme, controlada. Dijiste que intentaste salvarme, pero yo no me salvaba a mí misma. Diana, yo estaba... Déjame terminar. No levantó la voz, pero Kenneth se cayó de inmediato. Tenías razón en una cosa. Estaba estancada, estancada en el dolor, estancada en la pobreza, atrapada en la creencia de que te necesitaba para sobrevivir. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Dejarme fue lo más amable que has hecho nunca, porque me obligó a descubrir quién era sin ti, y resulta que era más fuerte de lo que ninguno de los dos pensaba. Los ojos de Kenneth se movían rápidamente entre Diana y Ramón, buscando algo, quizás perdón o una vía de escape que no existía. Pero esta noche, continuó Diana, me has demostrado que no has cambiado en absoluto. Viste a alguien que creías débil y tu instinto fue hacerle sentir aún más débil, quitarle todo el poder que pudieras a alguien que no podía defenderse. Se agachó junto a Ramón,
formando entre los dos un muro que Kenneth no podía atravesar. Eso es lo que eres, Kenneth, no lo que eras hace 5 años. ¿Quién eres ahora? Ramón se levantó y ayudó a Diana a levantarse con él. Se quedó en silencio durante un largo rato, con la mente haciendo cálculos que Kenneth no podía ver. Hace 7 años, dijo Ramón de repente, un hombre intentó pasar aparatos electrónicos robados por mi territorio. Artículos de alta gama, ordenadores portátiles, teléfonos, cámaras. No pidió permiso, no ofreció tributo, simplemente montó una tienda en un almacén cerca de Harrison y empezó a vender. El rostro de Kenneth cambió sutilmente, en una mezcla de confusión y algo más. Reconocimiento, tal vez. Ramón se dio cuenta. ¿Te acuerdas? No sé de qué estás hablando, dijo Kenneth, pero su voz se quebró en la última palabra. Harrison Street, el distrito de los almacenes. Trabajabas con un tipo llamado Tommy Reeves. El tono de Ramón era conversacional, como si estuviera hablando del tiempo. El primo de Tommy tenía un contacto en una empresa de transporte y te conseguía mercancía dañada que se iba a destruir. La vendías por debajo del valor de mercado y ganaste bastante dinero durante unos 3 meses. Kenneth se había quedado completamente inmóvil. Entonces, una noche, aparecieron 2 hombres enmascarados. No te hicieron daño, solo se llevaron el inventario y se marcharon. Denunciaste el robo a la policía, pero no sirvió de nada. Supusiste que había sido un robo al azar. Ramón sonrió sin humor. Fui yo. La confesión le impactó como un golpe físico. Kenneth abrió mucho los ojos y empezó a jadear. Estabas operando en mi distrito sin permiso. Ramón continuó. Pero eras un pez pequeño, insignificante, así que solo te quité la mercancía y te dejé marchar. Te envié un mensaje sin mandarte al hospital. Hizo una pausa dejando que asimilaran la información. Te perdoné la vida porque no valías la pena. Ernesto se había acercado sin que Kenneth se diera cuenta. Ahora, el hombre corpulento estaba justo detrás de él, una presencia silenciosa que hacía que el aire se sintiera más enrarecido. Eso fue misericordia, dijo Ramón. Del tipo que concedo una vez, quizá 2 si me siento generoso, pero nunca 3. Kenneth intentó hablar, pero su voz salió como un susurro ahogado. Eso fue hace 7 años. Ni siquiera sabía que eras tú. Esa es la cuestión. La voz de Ramón se endureció. Has estado viviendo en mi ciudad durante años, respirando mi aire, caminando por mis calles, y nunca supiste lo cerca que estuviste de desaparecer. Te dejé vivir porque no eras nada. Se inclinó ligeramente. Esta noche has dejado de no ser nada. Esta noche te has convertido en un problema. El bar estaba tan silencioso que se podía oír la respiración. El teléfono de alguien vibró, haciendo ruido contra la madera, e inmediatamente lo silenciaron. Puedo pagar, espetó Kenneth. Lo que quieras. Tengo dinero. No mucho, pero puedo conseguir más. Puedo. No quiero tu dinero. Ramón se enderezó y se ajustó los puños. Los hombres como tú siempre piensan que todo tiene un precio, que pueden comprar su salida de las consecuencias. Se volvió hacia Diana. ¿Qué crees que debe? La pregunta pilló a todos desprevenidos. A Diana más que a nadie. Miró a Ramón durante un momento y luego bajó la vista hacia Kenneth, que seguía desplomado contra la barra como basura, esperando a que lo recogieran. Creo, dijo lentamente. Él debe la verdad. Kenneth parpadeó, confundido. ¿Qué verdad? La verdad sobre por qué te fuiste realmente. La voz de Diana era tranquila, pero había acero debajo. Te has dicho a ti mismo durante 5 años que te fuiste porque yo era débil, porque te estaba arrastrando hacia abajo, pero esa no es la razón. Se agachó de nuevo, mirándole a los ojos. Te fuiste porque mi dolor te recordó que eres capaz de sufrir una pérdida, que a las personas que quieres les suceden cosas malas, y no podías manejar ese miedo. Así que huiste. El rostro de Kenneth se desmoronó. Eso no es, sí, lo es. La certeza de Diana era absoluta. Te fuiste porque tenías miedo y has pasado 5 años diciéndote a ti mismo que fue culpa mía para no tener que admitir que fuiste un cobarde. La palabra resonó en el silencio. El rostro de Kenneth se sonrojó. La humillación,
La rabia y la vergüenza se mezclaban. No sabes de lo que estás hablando. Entonces dime que me equivoco. Diana lo desafió. Dime que te fuiste porque yo era débil, no porque tuvieras miedo. Kenneth abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. No le salían las palabras. Eso es lo que pensaba, dijo Diana en voz baja. Se levantó y se volvió hacia Ramón. Ni siquiera es capaz de ser sincero consigo mismo. Ramón asintió lentamente, como si ella hubiera confirmado algo que él ya sospechaba. Miró a Kenneth con algo parecido a la decepción. ¿Sabes qué es peor que ser cruel?, preguntó Ramón. Ser cruel y mentirte a ti mismo sobre el motivo, dijo chasqueando los dedos. Los tres matones se movieron al unísono. Ernesto llegó primero a Kenneth. Con su enorme mano se cerró alrededor del brazo de Kenneth como un tornillo de banco. Kenneth soltó un grito indigno que resonó en las paredes de madera e intentó zafarse. Era como intentar arrancar un roble de raíz. Espera, espera. La voz de Kenneth se elevó hasta alcanzar el pánico. No puedes hacer esto. Hay testigos. Todo el mundo está mirando. Ramón se volvió para examinar la sala. 23 personas repartidas por las mesas y reservados. 23 pares de ojos que habían visto a Kenneth dar una patada a una mujer. Y ahora veían a esa misma mujer de pie junto a un hombre que podía hacer desaparecer los problemas. Tienes razón, dijo Ramón. Están mirando. Alzó ligeramente la voz, dirigiéndose a todo el bar. Todos los aquí presentes han visto lo que ha pasado esta noche. Han visto a este hombre agredir a mi mujer sin motivo alguno. Le vieron darle una patada mientras estaba en el suelo. Asentimientos por toda la sala. Nerviosos, reticentes, pero confirmatorios al fin y al cabo. Así que, dejadme ser claro en una cosa. El tono de Ramón seguía siendo conversacional, pero se extendió a todos los rincones. Lo que va a pasar a continuación es justicia, pero no la que se hace en los tribunales o en los informes policiales. Es la que se hace entendiendo que las acciones tienen consecuencias. Hizo una pausa para que se asimilara. Cualquiera que tenga algún problema con eso puede marcharse ahora. Salgan por esas puertas, vayan a casa, olviden que han estado aquí. No se harán preguntas, no habrá consecuencias. Silencio. Nadie se movió. Ramón asintió lentamente. Bien, porque las personas que se alejan de la injusticia son las mismas que permiten que continúe. Los ojos de Kenneth recorrieron la sala, buscando a alguien, a cualquiera que pudiera intervenir. La pareja junto a la ventana miraba sus bebidas. El hombre de la camisa a cuadros de repente se interesó mucho por su teléfono. El camarero se ocupó de limpiar vasos que ya estaban limpios. Por favor, susurró Kenneth, ya no dirigiéndose a Ramón, sino a la sala en sí, que alguien llame a la policía. Por favor. La policía, dijo Ramón casi con suavidad. No vendrán, aquí no, esta noche no, porque el oficial Bradley, que suele patrullar este distrito, está actualmente en el recital de piano de su hija. Y el oficial Chen, que cubre cuando Bradley está fuera de servicio, está de vacaciones en Florida. La cara de Kenneth se quedó paralizada por el horror. Sé estas cosas, continuó Ramón, porque es mi trabajo saberlas. Al igual que sé que el dueño de este bar me paga $2,000 al mes para asegurarse de que los problemas se resuelvan discretamente. Igual que sé que el inspector municipal que debía sancionar este local por infracciones sanitarias el mes pasado se olvidó de alguna manera de presentar su informe. Hizo un gesto con la mano indicando la sala. Toda esta ciudad funciona a base de favores y miedo, Kenneth, y tú nunca te molestaste en aprender las reglas. Diana observó cómo el rostro de Kenneth pasaba por diferentes emociones. Terror, rabia, desesperación y de nuevo terror. Una parte de ella sintió algo que podría haber sido lástima hace 5 años. Ahora solo era agotamiento. Agotamiento por ser lo que hombres como Kenneth necesitaban romper para sentirse completos. Había llevado su abandono como una losa durante tanto tiempo. Dejó que la agobiara, la moldeara, la definiera. Y luego, poco a poco, aprendió a dejarlo atrás, a alejarse de él, a comprender que su crueldad lo decía todo sobre él y nada sobre su valía.
Esta noche era simplemente el cierre de un círculo que debería haberse cerrado hace años. Ramón la miró, con una pregunta silenciosa en los ojos. ¿Estás segura? Diana asintió una vez. Estoy segura. Permiso concedido. Ramón se volvió hacia Kenneth y habló con la firmeza de un juez que dicta sentencia. La abandonaste cuando estaba débil, la humillaste en público, la pisoteaste cuando estaba en el suelo. Cada frase era mesurada, deliberada. Esos no son errores, son elecciones, y cada elección tiene un precio. Asintió a Ernesto. Levántalo. Ernesto levantó a Kenneth con la misma facilidad con la que alguien levantaría una bolsa de la compra. Las piernas de Kenneth apenas soportaban su peso. Leo se colocó a su otro lado, agarrándole del brazo. Entre los dos ejecutores, Kenneth parecía un niño entre adultos. ¿Qué vas a hacer? La voz de Kenneth se quebró. ¿Qué eres? Voy a enseñarte algo, dijo Ramón. La misma lección que intentaste enseñar a Diana esta noche. Sobre el poder, sobre la impotencia, sobre lo que se siente cuando alguien decide que no importas. Se acercó a la mesa más cercana, donde había una joven pareja que había estado en una cita antes de que la noche se volviera oscura. Lo miraron con los ojos muy abiertos. Ustedes dos, váyanse. No hizo falta repetirlo. El hombre tiró dinero en efectivo sobre la mesa. Demasiado, probablemente toda su cartera, y prácticamente corrieron hacia la puerta. Mateo la abrió lo justo para que pudieran pasar y luego la volvió a cerrar detrás de ellos. ¿Alguien más? Gritó Ramón. Cualquiera que no quiera ver lo que les pasa a los hombres que hacen daño a las mujeres en mi territorio. Había 3 personas más, una mujer mayor, un hombre con las sienes canosas y un joven con una sudadera universitaria. Salieron rápidamente, con la mirada baja en silencio. La puerta se cerró con un clic detrás de ellos. Quedaban 17 testigos, 17 personas que habían elegido, conscientemente o no, ver esto hasta el final. Ramón asintió, satisfecho. Bien, ahora todos aquí lo entienden. Esto no es aleatorio, esto no es excesivo, es proporcional. Se volvió hacia Kenneth, que ahora lloraba abiertamente, con lágrimas corriéndole por la cara. Por favor, sollozó Kenneth, por favor, lo siento. Lo siento mucho, Diana. Por favor, díselo. Dile que me perdonas. Diana dio un paso adelante. Y por un momento, el rostro de Kenneth se iluminó con una esperanza desesperada. Entonces ella habló. Hace 5 años te habría perdonado. Habría puesto excusas por ti. Me habría convencido a mí misma de que tú también estabas sufriendo, de que hiciste lo mejor que pudiste, de que yo estaba pidiendo demasiado. Su voz era tranquila, pero se oía claramente en el silencioso bar. Pero ya no soy esa persona, y no puedes utilizar mi amabilidad como escudo ahora que te enfrentas a las consecuencias. Miró a Ramón y luego volvió a mirar a Kenneth. Me echaste porque pensabas que no podía hacer nada. Veamos qué se siente cuando los papeles se invierten. A Kenneth le fallaron las piernas. Solo Ernesto y Leo lo mantuvieron en pie. Ramón dio un paso atrás, alejándose. Se quitó la chaqueta, la dobló con cuidado y la colocó sobre un taburete y se arremangó. Los tatuajes de sus antebrazos quedaron al descubierto. Más nombres, más advertencias. Toda una historia escrita con tinta y tejido cicatricial. Sujétalo bien, dijo Ramón en voz baja. Entonces se movió. El primer puñetazo fue preciso. Un golpe seco en el plexo solar de Kenneth, que lo dobló por la mitad, jadeando. Los matones lo sujetaron, obligándolo a mantenerse erguido. El segundo golpe fue más rápido. Un gancho en las costillas que hizo que algo crujiera de forma audible. Kenneth gritó. El sonido era crudo, primitivo, el tipo de ruido que proviene de un cuerpo que nunca ha conocido la violencia real. Al recibir una dosis concentrada, resonó en las paredes, rebotó y pareció multiplicarse en el pequeño espacio. Raone no habló, no dio explicaciones, solo propinó un golpe tras otro. No era un golpe salvaje, ni enfurecido, sino clínico. Cada golpe estaba calculado para causar el máximo dolor sin provocar la muerte. Costillas, estómago, riñones, la carne blanda de los muslos. Diana observaba sin pestañear. Esa violencia se estaba ejerciendo en su nombre, pero no era por ella.
En realidad, no. Era por todas las mujeres a las que habían pisoteado cuando estaban caídas. Todas las personas que habían sido abandonadas cuando estaban débiles. Todas las víctimas a las que se les había dicho que su sufrimiento no importaba. Era por el sistema de silencio que permitía a hombres como Kenneth actuar sin consecuencias. Alrededor de la sala, la gente observaba con horrorizada fascinación. Algunos no podían apartar la mirada. Otros miraban fijamente sus bebidas, escuchando los sonidos de la carne contra la carne. Los sollozos de Kenneth, la respiración controlada de Ramón. Nadie se marchó. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos, Ramón dio un paso atrás. Tenía los nudillos abiertos. La sangre de Kenneth y la suya propia le manchaban las manos. Ni siquiera respiraba con dificultad. Kenneth colgaba entre los matones como ropa mojada, apenas consciente. Su rostro era una máscara de sangre, lágrimas y mocos. Ramón cogió su chaqueta, sacó un pañuelo blanco y se limpió cuidadosamente las manos. Luego se acercó a Diana, con la mirada fija en su rostro. ¿Es suficiente?, preguntó en voz baja. Diana miró a Kenneth, lo miró de verdad. Vio al hombre que una vez la había hecho reír. El hombre que se había marchado. El hombre que no había aprendido nada y se había vuelto peor. Todavía no, dijo ella. Ramón sonrió. La sonrisa no le llegó a los ojos. Bien. Ramón asintió a sus hombres. Ernesto y Leo arrastraron a Kenneth al centro del local, lejos de la barra y de las mesas. Mateo se movió rápidamente por la sala, apartando sillas y creando un espacio, una arena improvisada tallada en madera vieja y cristales rotos. La cabeza de Kenneth se inclinó hacia adelante y la sangre goteaba lentamente de su labio partido al suelo. Cada gota caía con un suave golpeteo que parecía increíblemente fuerte en el silencio. «Mírame», ordenó Ramón. Kenneth no respondió. Ernesto le agarró del pelo con fuerza y le levantó la cabeza. Los ojos de Kenneth luchaban por enfocar, con las pupilas dilatadas por el shock y el dolor. «He dicho que me mires». Esta vez, Kenneth obedeció, con la mirada perdida, hasta que encontró el rostro de Ramón. «Aún respiras», dijo Ramón. «Eso es misericordia. ¿Lo entiendes? Cada respiración que tomas ahora mismo es un regalo que yo elijo darte». La boca de Kenneth se movió, formando palabras que no eran más que sonidos húmedos. Pero la misericordia tiene límites. Ramón le rodeó lentamente, como un depredador evaluando a su presa, y tú los has traspasado todos. Se detuvo frente a Diana, extendió la mano y le tomó suavemente la mano. Sus nudillos aún estaban raspados por haberse agarrado al suelo cubierto de cristales. Pequeños cortes, superficiales, pero que sangraban. Ramón levantó su mano y se la mostró a Kenneth. «Tú hiciste esto», dijo en voz baja, «y esto es solo lo que se ve». A Diana le dolían las costillas donde Kenneth le había dado una patada. Podía sentir cómo se formaba un moretón debajo de la camisa, extendiéndose como tinta derramada. Mañana sería morado y amarillo, un tatuaje temporal de violencia. Pero había pasado por cosas peores. Había sobrevivido a cosas peores. Esto no era nada comparado con lo que Kenneth le había quitado hacía 5 años. «Déjalo ir», dijo Ramón. Ernesto y Leo soltaron a Kenneth al mismo tiempo. Se desplomó de inmediato, golpeando con fuerza el suelo, incapaz de recuperarse. Sus manos jugaban contra la madera, tratando de levantarse. Consiguió ponerse de rodillas, tambaleándose. «Levántate», ordenó Ramón. «No puedo». La voz de Kenneth era apenas un susurro. «Levántate». Kenneth lo intentó. Le temblaban las piernas, amenazaban con fallarle, pero el miedo es un poderoso motivador. Consiguió poner un pie debajo de él, luego el otro. Ahora estaba de pie, pero a duras penas. Un viento fuerte podría haberlo derribado. Ramón no le dio un viento fuerte, le dio violencia. Ocurrió rápido, más rápido de lo que los testigos pudieron procesar. Ramón se movió con la fluidez del agua. Inevitable, imposible de detener. Un barrido a las piernas de Kenneth lo derribó. Antes de que tocara el suelo, la rodilla de Ramón estaba allí, conectando con su estómago. Kenneth se dobló sobre ella. Todo el aire salió de sus pulmones en un solo suspiro. Entonces Ramón lo levantó por el cuello y lo estrelló contra la barra.
Las botellas de cristal traqueteaban. Una cayó y se rompió. Nadie se inmutó. ¿Quieres saber la diferencia entre nosotros?, dijo Ramón, con la cara a pocos centímetros de la de Kenneth. Cuando le hiciste daño a Diana, lo hiciste para sentirte poderoso. Cuando yo te hago daño, lo hago para darte una lección. Empujó a Kenneth lejos de la barra. Kenneth tropezó hacia atrás y se estrelló contra una mesa. Esta se volcó, llevándolo consigo. Las sillas se esparcieron. Más cristales rompieron la botella de cerveza olvidada de alguien. Kenneth intentó arrastrarse, patético, desesperado. Sus dedos arañaban el suelo, buscando apoyo, buscando un escape que no existía. Leo estaba allí, tranquilo como un domingo por la mañana, bloqueándole el paso. Kenneth cambió de dirección. Mateo apareció, con los brazos cruzados, inamovible. Kenneth se giró, buscando cualquier salida, y encontró a Ernesto mirándolo con la expresión de un hombre que observa cómo se seca la pintura. No hay ningún sitio al que ir, dijo Ramón a sus espaldas. Nadie vendrá a salvarte. No hay excusa que haga que esto pare. ¿Lo entiendes ya? Así es como se siente la impotencia. Kenneth sollozaba con grandes jadeos que sacudían todo su cuerpo. Por favor, Dios, por favor, para. ¿Paraste cuando Diana te lo pidió? La pregunta de Ramón era sincera, casi curiosa. ¿Le mostraste piedad cuando dijo que no quería problemas? Kenneth no tenía respuesta. O más bien, su respuesta estaba escrita en las palmas raspadas y las costillas magulladas de Diana. Ramón agarró a Kenneth por la parte trasera de la camisa y lo levantó como si fuera un saco de carne. Durante un momento, se quedaron allí. Ramón lo sostenía y los pies de Kenneth apenas tocaban el suelo. «Mírala», ordenó Ramón, girando a Kenneth para que mirara a Diana. Los ojos de Kenneth la encontraron a través de la hinchazón y la sangre. Diana estaba exactamente donde había estado, con los brazos cruzados. La chaqueta de Ramón todavía cubría sus hombros. Parecía pequeña en ese momento, pero no débil. Nunca débil. Sobrevivía. «Discúlpate», dijo Ramón. «Lo siento», dijo Kenneth con voz entrecortada. «Lo siento mucho, Diana. Por favor». «No a mí», interrumpió Ramón. «A ella. Una disculpa de verdad. No del tipo en el que te arrepientes de que te hayan pillado. Del tipo en el que realmente entiendes lo que has hecho». Kenneth miró fijamente a Diana. La sangre le corría por la cara. Tenía el ojo izquierdo hinchado y cerrado. 3 dientes sueltos en la boca. Le dolía cada respiración. «Lo siento», susurró. «Siento haberte hecho daño. Siento haberte abandonado. Siento haber sido demasiado débil para quedarme. Siento haber intentado destrozarte porque yo estaba destrozado. Lo siento». «Ya basta», dijo Diana en voz baja. Las palabras detuvieron a Kenneth a mitad de la frase. La miró con algo parecido a esperanza, como si eso significara que todo había terminado. Diana avanzó, dando cada paso con deliberación. Cuando llegó a Kenneth, lo miró. Incluso destrozado, era más alto que ella, pero la altura ya no importaba. «Acepto tus disculpas», dijo ella, «pero aceptarlas no significa que te perdone. Solo significa que estoy dejando atrás el peso que he estado cargando. El peso de pensar que me merecía lo que me hiciste». Hizo una pausa, asegurándose de que él escuchara cada palabra. «No me lo merecía, nunca lo hice. Y cuando salga de aquí esta noche, me habré liberado completamente de ti». Se volvió hacia Ramón. «He terminado». Ramón soltó a Kenneth. Sin apoyo, Kenneth se desplomó de nuevo, golpeando con fuerza el suelo. Se quedó allí, encogido sobre sí mismo, emitiendo sonidos que no eran palabras. Ramón recuperó su chaqueta de los hombros de Diana. Esta vez la ayudó a ponérsela correctamente. Luego miró a Kenneth con algo que en otro hombre podría haber sido lástima, pero que en él no era más que simple cálculo. «Ahora tienes una opción», dijo Ramón. «Puedes salir de aquí, abandonar esta ciudad y no volver jamás. No volver a mencionar el nombre de Diana. No volver a pensar en esta noche. Desaparecer». Kenneth levantó ligeramente la cabeza, con los ojos cubiertos de sangre y llenos de esperanza.
Oh, continuó Ramón, puedes quedarte, puedes ir a la policía, puedes intentar presentar cargos, puedes contarle a todo el mundo lo que ha pasado aquí. Se agachó, poniéndose a la altura de Kenneth por última vez. Pero si te quedas, si hablas, si haces esto público, terminaré lo que he empezado. Y la próxima vez no habrá testigos, no habrá un suelo sobre el que caer, solo habrá tu nombre en un informe de personas desaparecidas que se archivará y se olvidará, dijo levantándose. Así que elige ahora mismo. La boca de Kenneth se movió, tratando de formar palabras a través de los labios partidos y los dientes flojos. Me iré, logró decir finalmente. Me iré esta noche. Lo juro, me iré. Bien. Ramón hizo un gesto a Mateo. Sácalo de aquí. Asegúrate de que haga las maletas y conduzca hasta cruzar la frontera del estado. Si se detiene, si da la vuelta, si siquiera reduce la velocidad, llámame. Mateo asintió. Se dispuso a levantar a Kenneth. Espera, dijo Diana. Todos se quedaron paralizados. Se acercó al lugar donde Kenneth colgaba de las manos de Mateo. Metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño. Una fotografía desgastada por los bordes de tanto llevarla consigo. Esto es lo último que me diste, dijo mostrándosela. Era una foto de ellos de hacía años, jóvenes y sonrientes antes de que todo se viniera abajo. Diana la levantó, luego la rompió lentamente por la mitad y luego otra vez por la mitad. Los trozos cayeron al suelo como copos de nieve. Ahora te has ido, dijo, por completo. Kenneth fue arrastrado hacia la salida trasera, la que daba al callejón, a la oscuridad, al futuro que esperaba a los hombres que aprendían la lección demasiado tarde. La puerta se abrió. Kenneth desapareció por ella. La puerta se cerró. La puerta trasera del Tiger's Den no conducía a la libertad. Conducía a un callejón con paredes de ladrillo, húmedo por la suciedad de la ciudad y con olor a cerveza rancia y descomposición. La puerta se abrió con un chirrido, revelando el estrecho pasaje iluminado por una sola bombilla parpadeante sobre un contenedor de basura oxidado. El aire nocturno era frío, un marcado contraste con el calor claustrofóbico del bar. Mateo y Leo arrastraron a Kenneth por el umbral. Sus pies se arrastraban, dejando dos huellas en la suciedad húmeda del suelo del callejón. Ahora era un ser destrozado, una composición de gemidos y miembros temblorosos. El hombre arrogante, que pateaba a una mujer para sentirse grande, había desaparecido. En su lugar había un animal herido y sangrante. Toda pretensión despojada por la violencia calculada de Ramón. Diana estaba de pie en la puerta, a contraluz por el resplandor ámbar del bar. Ella no entró en el callejón, pero observaba. Este era el último cuadro de la pintura que Kenneth había comenzado hace 5 años. Necesitaba verlo terminado. Raone pasó junto a ella, con su silueta recortada contra la luz. No miró a Kenneth de inmediato. En cambio, inspeccionó el callejón, con la mirada recorriendo la escalera de incendios, el contenedor de basura, la lejana boca del pasaje donde se encontraba con la calle. Estaba revisando el perímetro. Incluso ahora, ese era su territorio. Cada sombra le pertenecía. Por favor, Kenneth dijo con voz ronca desde el suelo. La palabra salió entrecortada, empujada por los labios hinchados y el orgullo destrozado. No me mates. Raone se giró lentamente, se agachó, poniéndose a la altura de los ojos de Kenneth. La bombilla parpadeante proyectaba líneas duras en su rostro, haciendo que los tatuajes de su cuello parecieran moverse con la luz inestable. No voy a matarte, dijo Ramón, con una voz casi amable. Era esa amabilidad lo que lo hacía aterrador. La muerte es una liberación, un final. No mereces un final, Kenneth. Mereces una consecuencia. El único ojo bueno de Kenneth se llenó de lágrimas. Me iré. Me marcharé. No volverás a verme nunca más. Lo sé, dijo Ramón. Extendió la mano y con una ternura sorprendente, le limpió un coágulo de sangre de la ceja a Kenneth. Este se estremeció como si le hubieran golpeado. Pero marcharte no es suficiente. Tienes que entender por qué te vas. Se puso de pie, con las rodillas crujiendo suavemente en el tranquilo callejón. Miró a Diana con una pregunta silenciosa en los ojos.
Ella asintió con la cabeza de forma casi imperceptible. «Levantadlo», dijo Ramón. Mateo y Leo volvieron a poner a Kenneth en pie. Se tambaleó entre ellos, con la cabeza gacha. «¡Mírala!», ordenó Ramón. La mirada de Kenneth, borrosa y desenfocada, encontró a Diana en la puerta. Ella no se había movido. La chaqueta prestada le quedaba grande, pero la llevaba como una armadura. Tenía el rostro pálido, pero los ojos claros y secos. Había dejado de llorar por este hombre. «Hace 5 años», dijo Ramón, con voz clara en el espacio reducido. «Saliste por la puerta y la dejaste en silencio. Le quitaste su futuro, su seguridad, su creencia de que la gente se queda. Te dijiste a ti mismo que era culpa suya, que ella era una carga, que tú estabas progresando. Se acercó a Kenneth, su presencia como un peso físico. Pero tú no progresaste, Kenneth. Simplemente seguiste adelante. Dejaste un rastro de destrucción y lo llamaste progreso. Construiste una vida sobre la mentira de que eras mejor que la mujer a la que destrozaste». Kenneth intentó negarlo con la cabeza, en un débil intento de negación. «Yo no. No fue mi intención. Nunca lo quieres», dijo Diana. Su voz, tranquila pero firme, resonó en el callejón. Era la primera vez que hablaba desde que lo sacaron a rastras. «Nunca quieres hacer daño. Nunca quieres abandonar. Simplemente lo haces, y se supone que el no quererlo lo hace aceptable». Dio un paso fuera de la puerta, sobre el cemento húmedo. Sus botas no hacían ruido, pero no está bien. Nunca estuvo bien. Ramón la observaba, con su orgullo evidente, incluso en la oscuridad. Este era su momento, su veredicto. «Me has dado una patada esta noche». Diana continuó, caminando lentamente hacia Kenneth. Pero la verdadera herida tenía 5 años. La patada solo la había reabierto. «Deja que salga todo el veneno». Se detuvo a un brazo de distancia, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver en qué mujer se había convertido. La dureza de sus ojos, la calma que él no reconocía, que no podía comprender. «Así que esta es tu consecuencia, Kenneth. Vas a desaparecer, no solo de esta ciudad, sino de ti mismo. El hombre que hizo estas cosas se ha ido. Vas a conducir hasta que olvides tu propio nombre. Vas a encontrar un trabajo en el que no te hagan preguntas. Vas a vivir de forma modesta, tranquila y con miedo. Y cada noche, cuando intentes dormir, verás mi rostro. No el de esta noche, el de hace 5 años, cuando te pedí que te quedaras y saliste por esa puerta». Sus palabras no fueron gritadas. Quedaron grabadas en el aire frío, permanentes. Kenneth comenzó a sollozar abiertamente, con un sonido entrecortado y desagradable. «Dinah, lo siento mucho». «Lo sé», dijo ella, y lo sabía. Ahora podía verlo. El vacío, el terror, el arrepentimiento de un hombre que por fin se enfrentaba al monstruo en el que había elegido convertirse. «Pero tu disculpa no reconstruye lo que has destrozado. Solo me dice que por fin entiendes el precio». Se volvió hacia Ramón. «Déjalo ir». Ramón asintió a sus hombres. Soltaron a Kenneth. Cayó de rodillas, no en un desmayo dramático, sino en una derrota absoluta. La pelea, la arrogancia, la esencia misma de él había sido golpeada contra el suelo del bar y abandonada en la suciedad del callejón. Raone sacó un juego de llaves de coche de su bolsillo. No eran las suyas. Una llave barata en un llavero genérico. Las tiró en el regazo de Kenneth. Un sedán azul. Al final del callejón. La matrícula y el título de propiedad están en la guantera. Está limpio. Hay $500 en la consola. El tono de Ramón era el de un hombre de negocios que concluye una transacción. Conduce hacia el este. No pares hasta llegar al océano. Búscate un nuevo nombre. Olvida este. Kenneth miró las llaves como si fueran una serpiente. «Si vuelves», añadió Ramón, bajando la voz hasta convertirla en un susurro más frío que el aire del callejón. «Si vuelves a pronunciar su nombre, si tan solo miras en dirección a esta ciudad, se acabará la misericordia. Y enviaré a hombres que no hacen preguntas». «¿Lo entiendes?». Un estremecimiento recorrió el cuerpo destrozado de Kenneth. Asintió con la cabeza. Un movimiento mecánico y espasmódico. «Dilo»,
ordenó Ramón. Lo entiendo, dijo Kenneth con voz entrecortada. Bien. Ramón se volvió y le ofreció el brazo a Diana. Ella lo tomó, con su pequeña mano en el hueco de su codo. Juntos se alejaron de Kenneth, de vuelta hacia la luz de la puerta abierta. No miraron atrás. Detrás de ellos, oyeron el rasguño de Kenneth luchando por ponerse de pie, el ruido de las llaves, los pasos tambaleantes cada vez más débiles mientras se dirigía hacia el coche que le esperaba, hacia su futuro vacío. En la puerta, Diana se detuvo. Miró por encima del hombro, no a Kenneth, sino al callejón. La escena del final. Respiró hondo, inhalando el aire frío y sucio, y lo exhaló lentamente. Luego atravesó la puerta, dejando atrás el callejón y el fantasma de la mujer que había sido. La puerta comenzó a cerrarse en la estrecha franja de luz. Kenneth era una silueta encorvada que forcejeaba con la puerta de un coche. Entonces Leo cerró la puerta. El clic del pestillo fue suave, definitivo. Dentro de la guarida del tigre, el silencio era total. La cerradura se cerró con un clic, aislando el callejón, el coche y al hombre. La guarida del tigre quedó sumida en un silencio tan profundo que parecía una entidad física. El aire estaba cargado con el olor a bourbon derramado, sudor y el olor metálico de la sangre. Una veintena de personas permanecían inmóviles entre los escombros, rodeadas por mesas volcadas, cristales rotos y el eco del recuerdo de la violencia. Diana estaba de pie, de espaldas a la puerta, con la sólida presencia de Ramón a su lado. Los clientes del bar eran una galería de rostros atónitos. Tenían los ojos muy abiertos, y los teléfonos móviles ahora brillaban por su ausencia. El espectáculo había terminado. Ahora llegaba la hora de la verdad. Los matones de Ramón, Ernesto, Leo y Mateo habían vuelto a ocupar sus posiciones cerca de las salidas. Estatuas una vez más. Su trabajo había pasado de la imposición activa de la ley a la imposición de la finalidad. Nadie iba a salir hasta que esto hubiera terminado de verdad. Diana soltó el brazo de Ramón. Necesitaba estar sola para esto. Se quitó la chaqueta de él y se la devolvió con una mirada de gratitud que no necesitaba palabras. Luego se volvió hacia la sala. Su mirada recorrió a los presentes. La pareja nerviosa, el camarero avergonzado, el hombre del jersey de cuadros que se había reído. Todos se encogieron ante su atención. Ya no era la mujer invisible de la pista de baile. Era el ojo del huracán que acababa de pasar. «Todos lo habéis visto», comenzó, con voz clara, pero no alta. Su voz resonó en el silencio. «Habéis visto cómo me empujaba. Le oísteis humillarme. Le visteis darme una patada». Algunas personas bajaron la mirada hacia sus manos. Una mujer asintió casi imperceptiblemente. «Algunos de vosotros os reísteis», continuó Diana, y el hombre del jersey a cuadros se encogió en su asiento. «Algunos de vosotros mirasteis hacia otro lado. Algunos de vosotros lo grabasteis, pensando que solo era otra pelea de bar. Algo que ver». Dio un paso lento hacia adelante, con sus botas crujiendo sobre los cristales rotos. «No os culpo», dijo, y las palabras fueron tan inesperadas que todos levantaron la cabeza. «No me conocíais. Visteis un conflicto y por defecto os convertisteis en espectadores. Es lo que hace la gente». Ramón la observaba. Había una intensa tranquilidad en sus ojos. Ahora era su escenario. «Pero quiero que entendáis algo», dijo Diana. Su voz se hizo más fuerte, llena de una dura convicción. «Lo que presenciasteis esta noche no fue solo el castigo de un hombre. Fue el pago de una deuda. Hace 5 años, ese hombre me lo quitó todo cuando no me quedaba nada que dar. No se limitó a marcharse. Esta noche intentó borrarme. Pensó que podía terminar el trabajo. Yo estaba. Caminó hasta el centro de la habitación, situándose donde Kenneth había estado retenido. Una mancha oscura manchaba el suelo. El hombre que acaba de irse. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Él cree que el mundo está hecho de personas fuertes y personas débiles, que los fuertes pueden hacer daño a los débiles. Ese es el único poder que entiende. Sus ojos se encontraron con los de Ramón por un momento y algo pasó entre ellos. Un entendimiento más profundo de lo que la sala podía comprender.
Pero hay otro tipo de poder, dijo Diana, volviéndose hacia los testigos. Es el poder de sobrevivir, de levantarse, de salir de la oscuridad incluso cuando no se ve el camino. Ese poder no proviene de hacer daño a los demás. Proviene de soportar lo que te hace daño y elegir no transmitirlo. No estaba predicando, estaba testificando. Y el bar se había convertido en su iglesia. No traje a mi marido aquí por venganza, dijo, y la palabra marido cobró un nuevo significado. Le envié un mensaje porque estaba en apuros. Él vino porque eso es lo que se hace por la familia. Lo que sucedió después fue la consecuencia de un hombre que nunca aprendió que las acciones tienen peso. ¿Quién pensó que la crueldad era gratis? El camarero finalmente se movió lentamente, cogió un paño y comenzó a limpiar la barra. Un gesto nervioso y automático. Ya pueden irse, anunció Diana, cambiando su tono de personal a declarativo. Las puertas están abiertas. Vayan a casa con sus familias, sus rutinas, sus pequeños mundos seguros. Olviden los detalles si quieren, pero no olviden la lección. Miró a cada uno de ellos con la mirada fija. La próxima vez que vean a alguien siendo pisoteado, tal vez no literalmente, pero en todas las formas en que una persona puede ser pisoteada, no tienen que ser héroes. No tienen que pelear, pero véanlos. No apartéis la mirada, porque apartar la mirada es lo que permite a hombres como Kenneth creer que son los dueños del mundo. Un sollozo ahogado salió de la mujer mayor que estaba cerca de la ventana. Ella asintió rápidamente, secándose los ojos con una servilleta. Ramón dio un paso adelante, rompiendo el hechizo con su movimiento. No se dirigió a la multitud. Su atención se centró por completo en Diana. Le tendió la mano, no para guiarla, sino para ofrecerle un punto de apoyo. ¿Lista?, preguntó con voz suave. Diana miró por última vez alrededor del bar, los muebles rotos, los rostros asustados, el final de su vieja historia de fantasmas. No sintió triunfo, solo una profunda paz. El capítulo estaba cerrado. El libro podía guardarse en la estantería. Sí, dijo, y puso su mano en la de él. Estoy lista. Juntos, caminaron hacia la entrada principal. Mateo abrió la puerta con la llave y la empujó. El aire nocturno entró con fuerza, frío y limpio, disipando la atmósfera sofocante de violencia y miedo. Un sedán negro de lujo esperaba con el motor en marcha junto a la acera, con las ventanillas tintadas y el motor ronroneando suavemente. El conductor esperaba de pie junto a la puerta trasera abierta. Diana se detuvo en el umbral y miró atrás por última vez. Los clientes comenzaban a moverse, recogiendo sus abrigos, hablando en voz baja, con tono aturdido. Llevarían esta historia con ellos en fragmentos y susurros, una advertencia, una leyenda. Volvió la cara hacia la calle, hacia el hombre que estaba a su lado, hacia la vida que le esperaba más allá de este lugar embrujado. Ramón la ayudó a entrar en el coche, con la mano guiándola suavemente por la espalda. Se deslizó a su lado. La puerta se cerró con un golpe seco y costoso, sellándolos en un mundo de cuero silencioso y luz tenue. A través de la ventana, vio el letrero de neón de la guarida del tigre parpadear una vez, y luego mantenerse firme, rojo y dorado contra la oscuridad. El coche se alejó de la acera, suave y silencioso. En el asiento trasero, Ramón no le preguntó si estaba bien. Simplemente le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Tenía los nudillos magullados y con heridas, testimonio de la violencia que había ejercido en su nombre. Ella recorrió las cicatrices de su mano con el pulgar. Una y otra vez, en un reconocimiento silencioso, condujeron sin hablar. Las luces de la ciudad se difuminaban, un río de oro y sombras. Dana apoyó la cabeza contra la fría ventanilla, observando cómo su reflejo se superponía al mundo que pasaba. La mujer del cristal parecía cansada, parecía tranquila, pero por primera vez en 5 años parecía completa. La tormenta había pasado. El silencio que siguió no era vacío. Estaba lleno de todo lo que había sobrevivido y de todo lo que, por fin, ya no tenía que cargar. El coche no los llevó a uno de los áticos de Ramón ni a uno de sus recintos fortificados. Serpenteó por la ciudad dormida y subió por las colinas,
donde las luces de abajo se convertían en un tapiz brillante y lejano. Se detuvo ante una verja de hierro forjado que se abrió silenciosamente, revelando una casa que no era una fortaleza, sino un hogar. Baja, moderna, con paredes de cristal que reflejaban el cielo estrellado. Este era el santuario de Diana, un lugar donde el fantasma de Kenneth nunca había rondado. En el interior, el aire olía a cítricos y madera pulida. Una única lámpara brillaba en la sala de estar, proyectando una luz suave sobre las estanterías de libros y los colores vibrantes de un cuadro que habían comprado juntos en Huaca. Esta era la vida que ella había construido, pieza a pieza, con mucho cuidado, en la tranquila estela de la ruina. Ramón fue a la cocina y volvió con 2 vasos de agua. Le entregó uno a ella, con la mirada escudriñándole el rostro en la penumbra. «¿Las costillas?», preguntó con voz grave. «Magulladas», dijo ella. «No rotas», tomó un sorbo. El agua fría era un bálsamo. El resto se siente más ligero. Él asintió, entendiendo que ella no se refería a su cuerpo. La llevó al amplio sofá con vistas al valle y se sentaron en un silencio que era agradable, cargado de la catarsis de la noche, pero sin estar agobiado por ella. «Seguirá conduciendo», dijo Ramón al cabo de un rato. No era una pregunta. El coche aparecerá abandonado en otro estado. El dinero se acabará. Se convertirá en un fantasma de su propia creación, un rumor en una nueva ciudad. Diana escuchó, observando las luces de la ciudad. «No necesito saber los detalles», dijo en voz baja. «Esa historia ha terminado». Se volvió hacia él, estudiando las líneas marcadas de su perfil, la tinta en su cuello que hablaba de un mundo que ella solo había vislumbrado. «No tenías por qué hacer eso por mí». Ramón la miró, con sus ojos oscuros sin defensas. «Sí, tenía que hacerlo. No solo por ti, sino por el principio. Un hombre que utiliza su fuerza para aprovecharse de los que sufren no puede conservar esa fuerza. Esa es una de mis reglas». Se inclinó hacia ella y le acarició con el pulgar la tenue cicatriz que le quedaba en la mandíbula desde Albuquerque. «Pero por ti, habría reescrito todas las reglas». La verdad de ello resonaba entre ellos. Su poder era vasto, complejo y a menudo brutal. Pero la parte que le había dado a ella, la protección, la lealtad, la visión inquebrantable, era pura. Él no la había salvado. Había visto a la superviviente que ya estaba allí y había elegido estar a su lado. «Cuando te conocí», dijo Diana, con una voz apenas superior a un susurro, «estaba tan cansada de ser fuerte. Pensaba que la fuerza era solo soportar el peso hasta que te derrumbabas. Tú me mostraste que podía ser otra cosa. Podía ser una elección, un arma, un muro para mantener alejados a los lobos». Ella se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en el espacio entre su hombro y su pecho. Él la rodeó con el brazo, con firmeza y seguridad. «Solía pensar que el poder era lo que él tenía», murmuró, pensando en la arrogancia de Kenneth, su voz fuerte, su necesidad de dominar. «El dinero, la arrogancia, la capacidad de hacer que la gente se acobardara. Pero eso no es poder, eso es solo ruido». «¿Qué es entonces?», preguntó Ramón, con la barbilla apoyada en su cabello. «El poder», dijo ella, el concepto cristalizando mientras hablaba. «Es la tranquilidad de esta habitación. Es la seguridad de estar quieto. Es saber quién eres y lo que vales y dejar que esa sea la única moneda que importe». Hizo una pausa. «Es alejarse de un desastre ardiente y no pasar la vida mirando las cenizas». Ramón la abrazó con más fuerza. Era un hombre que dominaba las calles, que resolvía disputas con una mirada, cuyo nombre se susurraba con miedo. Pero en ese momento no era más que un marido, escuchando a su mujer encontrar las palabras para su libertad. Se quedaron así, sentados, mientras la noche se hacía más profunda. La adrenalina de la velada se había desvanecido, dejando un profundo agotamiento y una paz más limpia. Los recuerdos de la pérdida de su padre, los avisos de desahucio, la aplastante invisibilidad, no habían desaparecido. Eran hechos de su historia, pero ya no eran lastres, eran piedras que había escalado. Finalmente, se movió. «Voy a darme una ducha»,
a lavarme la noche. Él le besó la frente. Estaré aquí. Bajo el chorro de agua caliente, Diana dejó que los acontecimientos de la noche fluyeran por el desagüe. El dolor del empujón, el impacto de la patada, el sabor del viejo miedo, la imagen de la derrota final y desmoronada de Kenneth. No se frotó con violencia, sino con determinación. Cuando salió, envuelta en una suave toalla, se sintió renovada. No renacida, sino reiniciada. Por fin había borrado el pasado. Se vistió con ropa sencilla para dormir y regresó al salón. Ramón seguía en el sofá, contemplando las vistas, con una copa de licor ámbar en la mano. Se había puesto unos pantalones de chándal oscuros y una camiseta lisa. El intimidante jefe de la mafia había sido sustituido por el hombre que había debajo. Se acercó a la pared de cristal y se quedó de pie ante el panorama de la ciudad de la que había huido y a la que había regresado como una persona completamente diferente. Pensó que me había dejado sin nada, dijo. Su reflejo era un fantasma sobre las luces. Y tenía razón. Pero no tener nada es un buen punto de partida. Cuando no tienes nada, puedes elegir lo que quieres construir. Ramón se colocó detrás de ella, con las manos apoyadas en sus hombros. En el cristal vio su reflejo, la sólida figura de él detrás de la de ella, con el rostro tranquilo y decidido. ¿Qué construiste, Diana?, preguntó él. Ella lo miró a los ojos en el reflejo. A mí misma, respondió. Y luego construí esto. Una vida, un hogar, un amor que no se va cuando las cosas se ponen difíciles. Inclinó la cabeza y le dio un beso en la coronilla. No hicieron falta más palabras. La ciudad brillaba, indiferente y hermosa. En algún lugar de su laberinto, un hombre destrozado conducía hacia el este, convirtiéndose en un ejemplo aleccionador. Aquí en las colinas, la mujer a la que intentó borrar permanecía intacta y amada, contemplando cómo el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte. Algunas deudas se pagan con violencia, otras se pagan con silencio, otras se pagan con la desaparición. Y algunas mujeres, las que aprenden a cargar con su propio peso, las que se reconstruyen a sí mismas a partir de los escombros, las que encuentran un amor que es un refugio y no una jaula, pagan sus deudas viviendo bien, levantándose, alejándose y sin mirar atrás nunca jamás. Diana tomó la mano de Ramón, entrelazando sus dedos con los de él. No miró atrás. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Tú eres la razón por la que estas historias cobran vida. Si estás listo para otro viaje impactante, solo tienes que tocar el siguiente video en tu pantalla. Y antes de irte, deja un breve comentario y puntúa esta historia del 1 al 10. Estoy deseando conocer tu opinión y conectar contigo.